Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esto lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 30. Hoy es Viernes Santo, hoy es viernes de crucifixión, y es innegable que hay una carga especial en este día. Y hay también una mezcla de sentimientos, de pensamientos, de emociones, porque al mismo tiempo en que pensamos que un día como hoy el Señor Jesucristo fue injuriado, fue azotado, fue castigado, fue clavado en una cruz, fue atravesado por una lanza, y todo eso nos ocasiona dolor, todo eso nos ocasiona tristeza, pero al mismo tiempo también sabemos que un día como hoy es cuando nuestra redención comenzó, es cuando nuestra libertad fue comprada, es cuando nosotros fuimos sacados, aun cuando nosotros no habíamos nacido hace 2000 años, pero fuimos sacados de las tinieblas para venir a su luz admirable. Y eso no podemos dejar de pensarlo, no podemos dejar de meditar en eso. Es al mismo tiempo, sí, un día de pesar, al pensar en la muerte del Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo es un día de gozo también y de alegría, porque sabemos que ahora somos libres en Él, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que ahora hemos sido traídos de muerte a vida. Hace un momento que cantábamos estos himnos, estos cantos tan llenos de palabra, me encanta, y yo le doy gracias a Dios cuando entonamos cantos así como los que hemos entonado hoy, porque saben que parte de la predicación ya fue dicha en esos himnos, en esos cantos. Es la palabra cantada, es el mensaje cantado, y nos gozamos al hacerlo. Pero creo que todos al mismo tiempo sentimos ese peso también cuando estamos cantando, de saber que nuestro lugar fue tomado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Que, como decía ese canto que habla del glorioso intercambio, mi pecado fue clavado en la cruz, y la justicia de Él, la perfección de Él fue puesta en mí, únicamente por gracia. Solamente por gracia. Generalmente en este día predicamos, habitualmente se acostumbra a predicar un sermón que le llamamos de las 7 palabras, a donde tratamos de reflexionar en las 7 expresiones que los 4 evangelistas reúnen de las últimas palabras del Señor Jesucristo clavado en la cruz del Calvario. Y a lo mejor algunos de ustedes están esperando que yo vaya a predicar sobre las 7 palabras. No lo voy a hacer, hermanos. Y no lo voy a hacer, discúlpenme, porque es algo tan grande que yo dije, no es posible abarcarlo en un mensaje. Yo espero que en el trimestre que nos toque hablar de redención, de la redención, tengamos oportunidad de hacer una serie de mensajes sobre cada una de estas 7 expresiones o 7 palabras. Pero yo quiero centrarme hoy básicamente en una de ellas, que acabo de leer hace un momento en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Charles Spurgeon, a quien algunos han llamado el príncipe de los predicadores, un predicador bautista que vivió en el siglo XIX en Inglaterra, y que es tal vez el predicador más elocuente y más centrado en la palabra que ha habido. Digo, porque hay predicadores muy elocuentes pero poco centrados en la palabra, otros a lo mejor somos más centrados en la palabra pero menos elocuentes, pero Spurgeon tenía ambas cosas que Dios le había dado. Y él, hablando de esta palabra de Jesús, consumado es, que en griego es tetelestai, en nuestro idioma son 2 palabras,
es una gota de tinta en un océano de significado. Me encantó esa frase. Dice, es una gota de tinta, porque a lo mejor si acaso se gastará uno una gota de tinta para escribir tetelestai. Dice, es una gota de tinta en un océano de significado. Porque el significado que tiene esta expresión dicha por el Señor Jesucristo es inmenso. Así que yo, que no soy Spurgeon, para nada, ni me la acerco ni siquiera tantito, yo quisiera tratar de explicar algo de lo profundo de ese significado, tomando la posición de dos personajes que fueron testigos presenciales de la crucifixión de Jesucristo, de acuerdo con el relato que encontramos en los evangelios. Dos personajes que estuvieron tremendamente cerca de la cruz de Jesucristo, tremendamente cerca de Él en ese tiempo del cual acabamos de leer una narración en el Evangelio de Mateo. El primero de ellos era alguien que junto con un compañero de él observaban al crucificado a su lado, junto de ellos. Lo observaban no desde una perspectiva del que está muy lejos de la cruz, ni siquiera del que está abajo de la cruz. Lo observaban al mismo par, a la misma altura de donde estaban ellos. Dice Mateo 27, 38, que ya leímos hace un momento. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. No sabemos nada más de estos hombres. Por cierto, no se llamaban Dimas y Gestas. Eso es una tradición que sabrá Dios de dónde habrá salido. La palabra de Dios no nos dice cómo se llamaban estos hombres. No sabemos cómo se llamaban. No sabemos tampoco de dónde eran, cuál era su origen. Podemos deducir que no eran romanos, eso sí lo podemos deducir, porque los romanos estaba prohibido que fueran clavados en una cruz, por más criminales que fueran. Si eran ciudadanos romanos, no podían ser castigados con un castigo tan denigrante, tan humillante como era la crucifixión. Entonces sabemos que no eran ciudadanos romanos y muy probablemente hayan sido judíos igual que Jesús. También sabemos algo más de ellos: eran malhechores. La palabra que está en el texto griego y que se traduce en Reina Valera como ladrones, puede ser traducido también como maleante, como asaltante, como bandido o simplemente como malhechor. Entonces no sabemos exactamente qué era lo que hacían, pero sí sabemos que no eran lo que nosotros diríamos ahora gente bonita, ¿verdad? No era gente nice. Eran hombres criminales, seguramente habían hecho algo y muy probablemente no hayan sido cualquier bandido, porque los romanos no llevaban a la cruz a cualquier bandido. Algo habían hecho, muy probablemente habían hecho algo contra el imperio, contra los mismos romanos, para que hubieran decidido darles este castigo a estos dos hombres. O sea, eso es lo que sabemos de ellos. También sabemos que no eran hombres temerosos de Dios. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, porque en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 44, que también ya lo leímos, decía: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Es decir, ambos, el de la derecha y el de la izquierda, injuriaban también a Jesús. Se unían a las injurias, a los insultos, a las burlas que estaba dirigiendo el resto de la gente, los gobernantes judíos, los soldados romanos, y ellos, increíble, estando crucificados también, estando padeciendo el mismo martirio que el Señor Jesucristo, ellos lo injuriaban también. Por lo tanto, podemos saber que no eran temerosos de Dios. Marcos, en su narración de este evento, Marcos 15, 32, dice: también los que estaban crucificados junto con él lo injuriaban. Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, coinciden en lo mismo. Los dos que estaban crucificados junto con él lo injuriaban. Y entonces también podemos deducir que estos hombres no creían que Jesús fuera el Mesías.
se unían a los insultos, se unían a las burlas de los demás. Pero fíjense que el evangelista Lucas incluye un relato único, un relato que no incluye ninguno de los otros tres evangelistas. Algunos autores piensan que Lucas, aparte de ser médico, porque Pablo le llama en una de sus cartas el médico amado, probablemente era un historiador también, porque él es el único que escribe con mayor detalle, que da más datos, fechas, nombres, lugares, todo esto. Y Lucas era griego, es probablemente el único de los autores de los libros del Nuevo Testamento que no era judío. Él era griego, era gentil. Probablemente él, antes de escribir el Evangelio según San Lucas y escribir el libro de los Hechos, probablemente haya entrevistado a algunas personas. Muchos autores concuerdan con eso. Algunos dicen que tal vez entrevistó a María, que tal vez haya platicado con María, la madre de Jesús, y se piensa esto porque es el que da más detalles del nacimiento del Señor Jesucristo, el que da más detalles de la aparición del ángel, cuando aquel ángel visita a María y le anuncia el próximo nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, probablemente Lucas también entrevistó a María o a alguien más, a Juan o a las otras mujeres que estaban cerca de la cruz, y tal vez a él le contaron detalles que ni Mateo ni Marcos conocieron, porque tal vez fue algo hablado no tanto en voz alta, sino tal vez en una voz más baja, que solamente aquellos que estaban cerca de la cruz la podían escuchar. Les pido por favor que vayamos a Lucas capítulo 22 y voy a leer los versículos 39 al 43. Les pido por favor que ustedes me sigan en silencio con su vista ahí en sus Biblias. Lucas 23, 39 al 43. Dice así la palabra de Dios en este pasaje. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo me pregunto, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó? Unos minutos o tal vez unos momentos antes estaba injuriando a Jesús, se burlaba de él, lo insultaba, le decía junto con el otro: si de verdad eres el Cristo, a ver, sálvate, y por ahí de paso sálvanos a nosotros también, si es cierto que eres el Cristo. Y ahora parece en este relato de Lucas que eso cambia, que eso da un giro de 180 grados totalmente. Algo ocurrió con este hombre. ¿Qué le pasó a este hombre? Miren, podemos encontrar por lo menos 5 evidencias de que una regeneración sobrenatural ocurrió en el corazón de este hombre. No fue algo natural, no era algo de esperarse. No era de esperarse que un delincuente probablemente endurecido a lo largo de toda su vida y que estaba clavado en una cruz y que sabía que estaba viviendo sus últimos momentos y que se burlaba del que estaba en medio de ellos crucificado, de repente cambia. Y ahora le dice: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Miren, cinco evidencias. Primero, este hombre comenzó a tener temor de Dios, algo que a lo mejor no había conocido en toda su vida. Comenzó a tener temor de Dios. Yo espero que para nosotros esté claro el significado del temor de Dios. A veces se confunde con tenerle miedo a Dios. No, a Dios no le tenemos miedo, aunque algunos autores dicen la palabra temor quiere decir temor, no hay otro. Pero entendemos ese temor de Dios como lo que comenzamos a sentir cuando nos damos cuenta de que Dios es real, de que Dios existe, de que Él vive y de que
está presente en nuestra vida. Y empezamos a tener reverencia por las cosas que tienen que ver con Él. Y empezamos a tener respeto por todo lo que tiene que ver con Él. Dice en una parte de la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el temor a Jehová. No hay sabiduría sin temor a Jehová. Este hombre no había sido muy sabio a lo largo de toda su vida, pero en ese momento él demuestra temor a Dios porque le dice al otro ladrón, le dice: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Y saben que yo a veces pienso que aquel hombre, más que estarle hablando al del otro lado, creo que le estaba hablando a su alma. Creo que se estaba predicando él solo. Y que tal vez él mismo se decía: estás a un paso del infierno. Estás a un paso del infierno. Y estando a un paso del infierno, tampoco tienes temor de Dios. No puedes sentir temor de Dios. Yo no sé si se lo decía verdaderamente a aquel hombre o se lo decía a su propia alma, a su propio corazón. Pero dice ahí en el versículo 40 que él exclamó eso: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. La segunda evidencia que encontramos de que una regeneración sobrenatural ocurrió en el corazón de este hombre. Número 2, reconoció su propio pecado, lo cual equivale a arrepentirse. No es fácil que los pecadores reconozcamos que somos pecadores. Reconocemos fácilmente que otros son pecadores, pero no reconocemos que nosotros mismos somos pecadores. ¿Cuándo comenzamos a reconocer eso? Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, viene a nuestro corazón, nos regenera y entonces nos arrepentimos de nuestra condición. Dice en la primera parte del versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. De repente este hombre se da cuenta de que no está tan mal que él esté clavado en esa cruz. Se da cuenta que realmente su vida, dicen algunos, yo no sé si eso sea cierto, ¿verdad? Al menos yo no creo que nadie haya regresado para contarlo, pero dicen algunos que en los últimos minutos de vida de una persona pasan toda su vida así como una película, ¿verdad? Rápido. Quién sabe si eso sea verdad. Pero tal vez este hombre sí recordó de alguna manera todo lo que había hecho, todo lo que había vivido, y él mismo se dijo: yo estoy aquí justamente padeciendo y recibiendo lo que merecen los hechos que yo he llevado a cabo. Número 3, en la segunda parte del versículo 41, dice: mas ningún mal hizo. Él pudo ver en un momento determinado la justicia y la inocencia de aquel tercer hombre que estaba clavado en la cruz, que estaba en medio de los otros dos. Sin conocerlo, porque no hay ninguna evidencia bíblica que nos permita afirmar que había conocido ya del Señor Jesucristo, pero de repente se dio cuenta que aquel hombre era un justo, que aquel hombre no había hecho ningún mal. Y saben que este hombre, tal parece que Dios le dio el don de la profecía en ese momento. Tal parece que estaba profetizando, porque estaba diciendo algo total y completamente cierto. Totalmente cierto. Aquel que estaba crucificado en medio, en aquella cruz, en el Gólgota, no había hecho ni un solo mal. Solamente había hecho bien en sus 33 años de vida. El único justo, el único perfecto, el único sin pecado, estaba clavado en aquella cruz, y aquel hombre lo declaró, aquel ladrón lo declaró: mas ningún mal ha hecho. Número 4, reconoció que no todo terminaría con la muerte y que tenía necesidad de un Salvador. Vean por favor el versículo 42 de este pasaje que acabamos de leer de Lucas, cuando empieza a hablarle a aquel hombre a Jesús, porque primero le hablaba al otro ladrón, o se hablaba a sí mismo, pero se dirige a Jesús y le dice: acuérdate de mí, acuérdate de mí. Yo no tendría que preguntarle a aquel hombre: acuérdate de mí. Le estás diciendo a alguien que está a punto de morir, le estás diciendo a alguien que muy probablemente junto contigo va a morir en muy poco tiempo.
no tendrá oportunidad de acordarse de ti, a no ser que Él estuviera pensando en que después de la vida terrenal había algo más, y que aquel hombre, aunque iba a morir probablemente junto con Él, iba a volver a vivir. Ese acuérdate de mí. Saben que ahora que yo preparaba este mensaje me recordaba también esa misma expresión de labios de uno de los tipos que hay en el Antiguo Testamento del Señor Jesucristo, José. ¿Se acuerdan de José, el soñador? José estuvo en la cárcel cuando estuvo en Egipto, y ahí en la cárcel conoció también al panadero del faraón y al copero del faraón, que tuvieron un sueño cada uno de ellos. Ellos querían que alguien les interpretara el sueño, y aquel José se los interpretó. A uno de ellos le dijo: mira, tu sueño quiere decir que dentro de 2 días te van a cortar la cabeza, te van a ejecutar. Al otro le dijo: tu sueño quiere decir que dentro de 2 días tú vas a ser restituido al puesto que tenías como copero del faraón. Y le dice José: y cuando a ti te restituyan otra vez, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Por cierto, aquel hombre lo restituyeron a su puesto y no se volvió a acordar de José hasta tiempo después, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Simplemente la expresión acuérdate de mí, a mí me recuerda aquella expresión también de José. Porque uno a veces puede ocupar esa expresión cuando alguien, por ejemplo, va a ocupar un cargo muy alto en el gobierno, ¿verdad? O en alguna empresa, en alguna grande empresa, y uno le dice: oye, cuando estés allá, acuérdate de mí, ¿no? A ver si me toca algún puesto también, o algún cargo. Coloquialmente a lo mejor usamos esa palabra, pero este hombre le está hablando a Jesús, quien está clavado en una cruz, quien está condenado a muerte igual que él, y le dice que se acuerde de él. Y eso revela mucho de lo que hay en el corazón de aquel hombre. Y el número 5, reconoció a Jesús como rey, propietario de un reino. Porque la segunda parte del versículo 42 termina diciendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gloria a Dios. Él estaba reconociendo que Jesús era un rey y que a él le pertenecía un reino, y le dice: acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Hermanos, este hombre es una prueba irrefutable de que la salvación no es por obras, es por gracia. Este hombre no hizo nada bueno en toda su vida, o no hay evidencia de que haya hecho nada bueno en toda su vida. Fue transformado por el Espíritu Santo en su última hora de vida. ¿Qué obras podía tener este hombre? ¿Qué cumplimiento de la ley? ¿Qué obras buenas podría haber tenido si apenas hacía un rato estaba injuriando al Señor, estaba injuriando al Salvador? No tenía absolutamente ningún mérito. Y esta es para mí una de las pruebas bíblicas más irrefutables de que la salvación no es por obras, es por gracia, únicamente por gracia. ¿Qué fue lo que transformó el corazón de aquel hombre? La gracia de Dios. La gracia de Dios manifestada a través del Espíritu Santo que lo tocó y que lo transformó. Y entonces viene la respuesta de Jesús en el versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo, amén, amén, en griego. Una expresión que el Señor Jesucristo usaba mucho y que usó mucho cuando iba a dar alguna enseñanza importante, cuando iba a decir algo que era trascendente. Amén, amén, de cierto, es una forma de decir: mira, lo que voy a decir en este momento es tremendamente importante y es tremendamente cierto, así que pon mucha atención. Y comenzó diciéndole eso: de cierto te digo. Esa expresión que el Señor había utilizado tantas veces, la vuelve a usar en ese momento. Y le dice: de cierto te digo que hoy, en este día, no al final de los tiempos, no en el día del juicio,
no en el día de la resurrección, no cuando hayan pasado muchos años. Hoy, antes de que se ponga el sol y que termine el viernes, eran las 3 de la tarde para ese tiempo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no después de que hayas ido a un lugar a purgar las penas que todavía tienes que purgar, o los pecados que todavía tienes que purgar, no que vayas a algún lugar que queda en el medio entre el cielo y el infierno, sino hoy le dice: estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, que la palabra paraíso aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Esta es una de ellas. La otra es en una de las cartas de Pablo, cuando Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta el paraíso de Dios. Y la tercera es en el Apocalipsis, cuando está hablando también del paraíso. Solamente se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento la palabra paraíso, pero además lo más extraordinario y lo más de llamar la atención es que es la única vez que el Señor Jesucristo usa esta palabra. A ver, entre los judíos, si querían referirse al cielo, al lugar donde van las almas de los justos después de que mueren, era mucho más común que usaran el término el seno de Abraham. De hecho, en el mismo Evangelio de Lucas hay una narración, una parábola que cuenta el Señor Jesucristo y donde se refiere al lugar donde van los justos como el seno de Abraham. Otra expresión también muy usada por los judíos era el reino de los cielos, para hablar del lugar donde está Dios. Pero la palabra paraíso era una palabra no tan hebrea. De hecho, el origen de esta palabra es persa, es una palabra de origen persa que pasó al arameo. Recordemos que el arameo era el idioma que hablaba el Señor Jesucristo, y muy probablemente el diálogo que estaban teniendo aquel ladrón y el Señor Jesucristo muy probablemente era en arameo. Y paraíso era más bien un término así como muy popular. No era de la gente religiosa, no era de los que estaban instruidos en la Torá, de los que estaban instruidos en la palabra de Dios, sino era más bien algo de la religiosidad popular, algo un concepto que la gente manejaba como paraíso, como ese lugar donde la gente buena o los justos iban después de morir. Literalmente la palabra paraíso quiere decir jardín cercado, jardín que tiene una cerca, como las que tenían los reyes, como la que tenía la gente poderosa, la gente rica, en fin, jardín cercado. Esa es la traducción literal de la palabra paraíso. Entonces, era un término bastante popular. Así que tenemos aquí al maestro dando su último y más corto sermón terrenal. Miren, fue el último sermón del Señor Jesucristo y fue también el sermón más corto, dirigido a una persona, a un maleante que fue alcanzado por la gracia en la última hora de su vida, y usando palabras que aquel hombre podía entender. No le dijo: de cierto te digo que hoy estarás en el seno de Abraham, porque a lo mejor aquel hombre no le iba a entender qué quería decir el seno de Abraham. Tampoco le dijo: te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Tal vez era un concepto un poco ambiguo para aquel hombre, pero muy seguramente entendía qué quería decir paraíso. Y ese es el término que el Señor Jesucristo usa en ese último sermón, en ese último mensaje que le dirige a aquel hombre. Probablemente las últimas palabras que aquel hombre habrá escuchado, porque moriría muy poco después, y tal vez lo que se haya quedado grabado en su mente haya sido la palabra paraíso, haya sido la palabra hoy, no en un futuro incierto, no en un tiempo incierto, sino hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, yo estoy seguro que este hombre escuchó también a Jesús decir tetelestai. Estoy seguro que lo escuchó decir estas palabras, que lo escuchó decir consumado es, y habrá entendido ya para aquel momento, habrá entendido lleno de asombro y lleno de gratitud
que los herodianos, que todos los escribas y los gobernantes que estaban ahí delante, y tal vez mucho mejor que nosotros, el significado de aquella expresión consumado es tetelestai, todo está pagado, no se debe nada. Ese era el uso que se le daba muy frecuentemente en el ámbito comercial a la palabra tetelestai. Cuando ya no había nada que pagar, cuando alguien había saldado toda su deuda, o cuando un esclavo había terminado el trabajo que su amo le había encargado, se podía decir tetelestai, está concluido, está acabado. Y eso es lo que el Señor Jesucristo dijo en aquella tarde. Ese es el primer hombre al que me quería referir. Ese hombre, este ladrón en la cruz. El segundo pertenecía a otro grupo. No era de los que estaban a los lados de la cruz de Jesús. Era de los que estaban a los pies de la cruz de Jesús. Cerca del Señor Jesucristo había una multitud, pero era una multitud que no se podía acercar demasiado. En realidad eran pocas personas las que estaban cerca de la cruz de Jesucristo y que observaban al crucificado a los pies de él. Lo veían hacia arriba porque ellos estaban abajo, pudiéramos decir que al pie de la cruz. Ellos observaban al Señor Jesucristo muy cerca también. Estaban los gobernantes que lo injuriaban, algunos de sus discípulos, incluyendo a su madre María, incluyendo a Juan, el discípulo amado, e incluyendo a los soldados también que se habían encargado de crucificar, de clavar al Señor Jesucristo en una cruz. 4 soldados, dice la narración de Juan, 4 soldados echaron suertes para ver quién se quedaba con la túnica de Jesús. Por cierto, no era porque quisieran una reliquia del Señor Jesucristo, sino porque dice Juan 19:23 que esa túnica era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Era una pieza valiosa, era una pieza probablemente hecha a mano, y aquellos soldados dijeron que no la rompamos para que no la tengamos que dividir en 4 partes, porque se repartieron entre los 4 las ropas del Señor Jesucristo, pero cuando llegaron a la túnica dijeron no la partamos porque la vamos a echar a perder, mejor vamos a echar suertes a ver a quién le toca. Ellos no sabían que estaban cumpliendo también con una profecía que había sobre el Mesías. Cuando Jesús expiró, como a la hora novena, es decir, como a las 3 de la tarde de nosotros, es el motivo por el que el culto de hoy lo iniciamos a las 3 de la tarde, algo sobrenatural sucedió. Había habido tinieblas sobre toda la tierra desde el mediodía, desde la hora sexta hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Pero a esas tinieblas que había habido sobre toda la tierra se agregó algo más. Hubo un terremoto en ese momento. Un terremoto que hizo que el velo del templo se rasgara de arriba abajo. Hizo que las rocas se partieran y hizo que los sepulcros se abrieran también. Y entonces uno de los soldados romanos, un centurión, dice la palabra, y sabemos que un centurión era un oficial que estaba al mando de un escuadrón de 100 soldados, y él experimentó también algo sobrenatural. Este hombre, ese centurión, que probablemente despreciaba a los judíos, porque el grueso de los romanos despreciaban a los judíos, los consideraban gente problemática, gente rebelde, gente supersticiosa, gente que siempre estaba envuelta en discusiones sobre la Torá y sobre sus religiones, cosas que los romanos realmente no entendían. Y entonces la actitud de la mayor parte de ellos, incluyendo Poncio Pilatos y todos los demás, era más bien de desprecio hacia los judíos. Aquel hombre, aquel oficial del ejército romano, que por cierto no debió de haber sido cualquier soldado, porque no cualquier soldado llegaba a ser centurión, debería de haber sido alguien que tenía mucha experiencia en batallas, mucha experiencia en la guerra, que había sido disciplinado, que cumplía
cumplía bien las órdenes, no cualquiera era un centurión en las fuerzas romanas. Aquel hombre que seguramente estaba curtido en las batallas, curtido en la disciplina, probablemente un hombre endurecido a quien no le pesaba clavar a otro hombre en una cruz, enterrarle clavos en las manos y en los pies y quebrarles las piernas cuando era necesario quebrarles las piernas. Ese hombre hace una declaración muy parecida a la que Pedro hizo cuando el Señor Jesucristo, en otro pasaje también del Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesucristo preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y se acuerdan que entonces Pedro contestó inmediatamente y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Y entonces el Señor Jesucristo le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, es decir, le dijo su nombre completo con todo y apellidos, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, esa declaración que a Pedro le fue revelada en aquella ocasión, Mateo capítulo 16, del 16 al 18, esa misma revelación da la impresión que también la recibe aquel centurión romano. Marcos 15:39 dice así: el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Miren, aunque no son las mismas palabras en griego, pero la expresión verdaderamente es muy similar al amén, amén, o al desierto, desierto te digo, que el Señor Jesucristo había usado para hablar con aquel ladrón, cuando le dijo: desierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre usa unas palabras muy similares a esas, o que expresan lo mismo: verdaderamente. Esto habla de una convicción en el corazón de aquel hombre. Esto habla de que algo también sobrenatural ocurrió en el corazón de aquel centurión. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Fíjense que en el paganismo, tanto de los griegos como de los romanos, se creía que algunos hombres podían ser hijos de los dioses. Y así ellos tenían muchos héroes en la mitología griega, en la mitología romana, que habían sido mitad hombre, mitad dios, porque eran resultado de que algunos de los dioses habían bajado del Olimpo y habían tenido amoríos con alguna mujer humana, y entonces había nacido alguno de los grandes héroes de ellos. Ese concepto ellos lo tenían, pero la forma en la que este hombre se expresa no nos hace pensar en que él estuviera teniendo en mente alguno de esos héroes griegos o de la mitología romana, sino que él estaba hablando del Hijo del Dios verdadero. Aquel hombre probablemente había escuchado hablar también del Dios verdadero del que hablaban los hebreos. Probablemente había también escuchado en alguna ocasión hablar al Señor Jesucristo, de tal manera que en aquel momento él hace una confesión de fe. Lo que este hombre hace en ese momento es una confesión de fe. Cuando él dice verdaderamente este hombre era hijo de Dios, él está haciendo una confesión de algo de lo que está convencido. Hermanos amados, el Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz, comenzó a dar vida inmediatamente y por acción del Espíritu de Dios a quienes estaban más próximos físicamente a Él. A un ladrón que estaba a uno de sus costados y a uno de sus verdugos, a uno de los soldados, el que había comandado aquel grupo de soldados que lo habían crucificado. Les dio vida por su gracia, por su misericordia. Nuevamente encontramos aquí, en el caso de este hombre, la gracia de Dios irradiando desde el lugar donde estaba el Señor Jesucristo, irradiando desde el crucificado. La gracia de Dios que solamente la podemos entender cuando pensamos en que alguien no merece el perdón
pensar, ahí había dos que no merecían misericordia. Había dos que no merecían que el Señor Jesucristo pensara en ellos. Uno de ellos, un delincuente clavado en una cruz que lo acababa de estar injuriando. El otro, el capitán, el jefe de los soldados que lo habían llenado de latigazos, que le habían puesto una corona de espinas, que lo habían hecho cargar la cruz y que finalmente lo habían clavado en esa cruz. La gracia del Señor Jesucristo se manifiesta desde ese mismo momento, como se sigue manifestando hasta el día de hoy. Para este hombre, para ese centurión, la palabra tetelestai, consumado es, tuvo también su verdadero significado. Su propia vida pasada había terminado en ese momento y estaba comenzando una nueva vida. ¿Saben que Dios en su sabiduría no ha permitido que quedara registrado muchas cosas que nosotros hubiéramos quedado, que quedaran registradas? A mí como me gustaría saber el resto de la historia de este centurión. ¿Qué pasó con él? Digo, al menos del ladrón sabemos que murió en ese momento, le quebraron las piernas y él murió a petición de los piadosos fariseos que habían pedido eso. Pero de ese centurión me encantaría saber qué ocurrió con él, cuál es el resto de su historia, cómo fue su vida a partir de aquel momento. Pero podemos saber, podemos deducir, no por imaginación, sino por experiencia propia, que la vida de aquel hombre cambió, que la vida de aquel hombre no volvió a ser la misma. ¿Y por qué digo que lo sabemos por experiencia? Porque cada uno de nosotros, cuando hemos llegado a ese momento en que podemos decir Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Rey, Jesucristo es mi Redentor, en el momento que nosotros podemos decir eso desde el fondo de nuestro corazón, hermanos, tu vida no vuelve a ser la misma, nunca más, no vuelve a ser la misma. No vuelves a caminar igual, no vuelves a hablar igual, no vuelves a pensar igual, no vuelves a actuar de la misma manera. Tu vida es transformada completamente. Y yo por eso estoy convencido de que aquel centurión tuvo un antes y un después de la cruz. Estoy seguro que aquel centurión no volvió a ser el mismo hombre y que esa cruz en la cual el Señor Jesucristo entregó su vida por él también, lo debe de haber acompañado en su mente y en su corazón el resto de su existencia. No con remordimiento, no con culpa, porque eso es algo que también el Señor quita de nosotros cuando viene a nuestra vida. También la culpa se va, también el remordimiento se va. Así que estoy seguro que aquel centurión algún día lo vamos a encontrar allá con el Señor, junto con el ladrón y junto con muchos otros que probablemente nos vayan a sorprender de que los veamos ahí con el Señor. Aquellos dos hombres nunca se imaginaron que por la gracia y por la misericordia de Dios, sus vidas, sus historias iban a quedar unidas para siempre, hasta que el Señor regrese nuevamente. Hermanos, créanme que el día de hoy yo no quisiera predicarle a los convertidos. Yo sé que le estoy predicando en este lugar probablemente a puras personas que ya conocen del Señor Jesucristo y que son convertidos. ¿Cómo quisiera hoy no predicarle a los convertidos? Si tú en algún momento de tu vida has entendido ya que Jesucristo murió en tu lugar, si tú ya te has arrepentido de tus pecados y lo has confesado con tu boca y con tu corazón, has confesado que Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor y es tu Salvador personal, entonces, hermano, este mensaje no era para ti. Perdóname. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por eso, por ese regalo invaluable que te ha dado, y adorar. Pero si acaso hay alguien aquí o hay alguien a lo mejor viéndonos en las redes sociales, les digo que ya tengo como 4 o 5 seguidores en las redes. Entonces, si acaso alguien que nos está viendo ha tenido solamente una religión, si no tienes la completa seguridad de dónde irás cuando partas de este mundo,
y puedes tener la seguridad de que un día vas a partir de este mundo. Si no estás seguro de qué significa para ti en lo personal que Jesús haya muerto en la cruz, si no estás seguro qué significa el que hoy se esté celebrando Viernes Santo o el Viernes de Crucifixión, si aún no tienes esa convicción en tu corazón, entonces este mensaje es para ti. Este mensaje que no viene de mí, porque el que está parado aquí es un pecador, igual que tú, igual que cada uno de los que estamos aquí, un pecador que lo ha alcanzado la gracia también, así como alcanzó a aquellos hombres de los que hablamos hace un momento, pero pecador al fin y al cabo. El mensaje que viene de la palabra de Dios, el mensaje que el Espíritu Santo tiene hoy en esta tarde es para ti, con toda seguridad. Si aún no conoces a Jesucristo como lo que realmente es, como el Señor, como el Rey, como el Salvador, como el Redentor de tu vida personal, entonces este mensaje es para ti. Y entonces sabes que lo único que tienes que hacer, dice la palabra de Dios, es creer. Solamente eso. Dios no nos pide ninguna otra cosa para que nosotros seamos salvos. Dios no nos pide ninguna otra cosa para traernos de la muerte espiritual a la vida eterna. Solamente creer. Es la fe lo único que nos hace salvos. Esa fe que recibimos por gracia. Esa fe que recibimos como aquel ladrón en la cruz, que no tuvo obras buenas, no tuvo méritos, no hizo nada bueno, únicamente por gracia. Es de la misma manera que tú puedes recibir la fe en Jesucristo y creer en Él, creer que es el Hijo de Dios, creer que murió en la cruz no porque los romanos eran muy malos o porque los judíos eran muy malos, sino porque Él tenía que llegar a la cruz del Calvario para pagar tus pecados, para pagar tu culpa. No había otra forma. El mismo Señor Jesucristo ora en el huerto de Getsemaní y le dice al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes que probablemente el Padre le haya dicho: no, hijo, no hay otra forma, no hay otra forma, tienes que llegar a la cruz para que ellos vivan, para que los que están muertos en sus delitos y pecados puedan tener esperanza? No había otra forma. Si tú no has entendido eso, si eso aún no está en tu corazón, si eso no es parte de tu convicción, entonces ese mensaje era para ti. Esta historia de estos dos hombres era para ti. Pero además, si tú crees en el Señor Jesucristo, si tú le abres a Él tu corazón, tú podrás comenzar como el centurión, como aquel centurión romano, un nuevo caminar junto a la cruz, declarando como aquel hombre: verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y eso, créemelo, cambiará tu presente, cambiará tu futuro y cambiará tu eternidad. Así que yo te invito, a quienes estamos aquí y a quienes estén viendo a través de las redes, yo te invito para que ahí donde estás cierres tus ojos, abras tu corazón y hagas esta oración junto conmigo. Padre nuestro, bendito Señor, que estás en los cielos y que estás en este lugar, en esta tarde, Señor, te quiero decir gracias. Gracias por amarme, gracias por haber tenido misericordia de mí, gracias por haber enviado a tu Hijo, a tu unigénito, con un solo propósito: que llegara al día que estamos recordando hoy, al día en que en una cruenta cruz habría de pagar mi pecado, mi culpa, mi maldad. Hoy reconozco, Señor, que yo soy pecador. Hoy reconozco que te he ofendido, te he fallado, he pecado muchas veces, de muchas maneras diferentes. Yo reconozco que aunque yo no estuve hace 2000 años en aquel lugar, tal vez si hubiera estado ahí,
hubiera sido también de los que te injuriaban, hubiera sido también de los que blasfemaban en contra de ti. Reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, reconozco que no hay obras buenas que yo pudiera hacer para ganar mi salvación. Y te doy gracias, y te alabo, y te bendigo, porque hoy sé que es únicamente tu gracia, que es únicamente tu misericordia lo que me puede salvar. Que cualquier obra que era necesario hacer, ya la hiciste tú, Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, y que yo no puedo agregarle absolutamente nada a ese sacrificio perfecto que tú hiciste. Que tú moriste como el peor de los pecadores, siendo el único hombre perfecto, justo y bueno que ha pisado esta tierra. Que tú tomaste mi lugar en esa cruz para que yo no tuviera que llegar al lugar de juicio, al lugar de castigo. Y en esta tarde, Señor Jesús, yo quiero abrir las puertas de mi corazón. Mientras mantengo mis ojos cerrados, te pido, Espíritu Santo, que tú abras la puerta de mi corazón. Tú tienes la llave, tú eres el único que la puede abrir. Tú eres el único que puede transformar mi vida, tú eres el único que puede perdonarme, tú eres el único que puede hacer que yo nazca de nuevo, tú eres el único que me puede dar eternidad, el único que me puede dar perdón, el único que me puede dar restauración. Así que en esta tarde te pido, por favor, que tú abras la puerta de cada corazón, de aquellos que aún no te conocen, de aquellos que aún no pueden reconocer su condición, de aquellos que aún no pueden reconocer lo inmenso del sacrificio que tú hiciste un día como hoy. Y que tú, Señor Jesucristo, vengas a mi corazón y vengas al corazón de cada una de aquellas personas que te necesitan, que creen en ti. Gracias, gracias Dios por todo lo que has hecho. Gracias por lo que hiciste un día como hoy en el Monte Calvario. Gracias, Señor, por haber entregado tu vida por mí. Y gracias por lo que vas a hacer todavía de aquí en adelante. Te adoro, te alabo, te bendigo y te doy las gracias en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano.